Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud por Metro. Gracias por seguirnos desde hace tanto tiempo. Gracias a los televidentes que ven nuestro programa por YouTube, por Internet, por Facebook. Mil gracias a las plataformas digitales. Y hoy tengo un gran gusto en compartir una charla con el doctor Enrique Zavala Beñez. Bienvenido, Enrique. Gracias por tu invitación. Cuando venía para acá venía escuchando una canción. Un buen amigo me regaló un CD de Los Trovadores y se llamaba Santafesino de Veras. Estamos con un médico de Santa Fe que porta un apellido ilustre, la familia Beñez, Silvestre Beñez, ese gran hombre de la salud y la política en Santa Fe. Tío de Enrique, ¿verdad? Tío, sí. Tío de Enrique. Y Enrique Zavala Beñez ha tenido la gentileza, la generosidad de regalarme este libro, La medicina biomolecular. Y en medio de tanta expectativa, Enrique, que hay por las soluciones, las mejoras, las expectativas que las ciencias médicas traen en esta hora a que el envejecimiento, que es irreversible, cuáles son los aportes fantásticos, literalmente, que podemos tener. Así como hay avances espectaculares, sobre todo en la parte de inmunidad, la parte genómica, tenemos un problema en medicina. Por eso hay tantos artículos y incidentes y mala praxis y denuncias, porque hay un nuevo paciente. En los últimos 50 años hay 100.000 moléculas nuevas en contacto con seres humanos, de las cuales se ha medido la toxicidad nada más que en 10%. Este desarrollo industrial, esta avidez por nuevos productos, hace que la industria satisfaga esa necesidad. Pero son todas moléculas que en contacto con los seres humanos se van acumulando. Desde los grandes lagos de Estados Unidos, donde desaparecieron los peces machos por los bifenilos de los plásticos, el descubrir que el DDT, después de usarlo 40 años, indiscriminadamente era un producto tóxico. Metales, componentes, están en todos. O sea, en el papilo de Eber figuraban como venenos 3 o 4 de los metales. El ser humano va acumulando lentamente estos productos con un inconveniente. Por ejemplo, en nuestra serie sobre 460 pacientes estudiados sobre problemas de artrosis y problemas neurológicos, uno sobre 500 vinieron con un solo metal. El resto tenían varios metales, 8, 9, 10 metales. Cada uno de estos metales provoca 10, 15 enfermedades distintas. Es decir, la proporción, las posibilidades y probabilidades son 3 millones, más de 3 millones. Entonces, ¿qué clínico puede hacer un diagnóstico de que este dolor abdominal que tiene el paciente o esta artrosis es porque tiene más cadmio y cobre que lo normal? El plomo, que desde la época de los romanos provocaba ese cólico abdominal tan intenso, ya ahora es el chiquito, la madre le pasa la placenta al chico, el chico ya nace intoxicado por plomo. Entonces la hipoacusia y le ponemos un trasplante de cóclea, $70.000. Entonces no convendría y sería mucho más barato estudiar a la mamá y mejor estudiar a la mamá de sacarle el plomo que hacer un trasplante. Me comentaba una empleada, una chica del Garrahan, antes venía con un oído, ahora vienen con los 2 oídos, es decir, son 2 trasplantes de cóclea. Son $140.000. De esas anécdotas, cuando eras chico, en Santiago del Estero, ¿alguna vez viste una leucemia de 1 año y medio? Cáncer, casi 3% anual de crecimiento en la Argentina, sale en los diarios. 3% anual. Don Carlos Silvestre Beñez me enseñó a pensar 20 años adelante. 3 por 20, 60%. Es decir, que dentro de 20 años la mitad de la familia va a tener cáncer. Tenemos el Riachuelo aquí pegado a Puerto Madero, ¿no? Bueno, todas estas fuentes de contaminación tenemos que manejarlas. Estamos en un avión en medio de una tormenta. Entonces no podemos entrar a la cabina a decirle al piloto que lo maneje.
Entonces, a ver, políticas de Estado que la hagan los pilotos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Hay 250 instituciones en la Argentina que manejan el tema de la contaminación. Van a tener que agruparse y empezar a manejar. Las industrias, cada parque industrial va a tener que tener su horno pirolítico. Los residuos tóxicos se manejan en hornos que valen mucho menos que instalar hacer toda una instalación para no contaminar. Entonces, hay herramientas. Esta es la primera generación, Carlos, de médicos que conoce las causas de la enfermedad. Es más, puede predecirlas. Estamos en presencia, entonces, como seres celulares que somos, porque la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser viviente, con estrés oxidativo. Es decir, las células están oxidadas como están oxidados algunos rulemanes, algunas tuercas, algunas cosas. ¿Por qué medicina biomolecular? ¿Por qué? Porque esto que nombraste vos, la célula, es el ladrillito. Las moléculas que están dentro de ese ladrillito son las víctimas de todas estas sustancias. Entonces, estas moléculas, cuando pierden, viene una de estas moléculas y le saca una parte, un electrón, la molécula esta pierde forma y pierde cargas eléctricas. Entonces, de esa manera se defuncionaliza. Más moléculas, biomoléculas se defuncionalizan, empiezan a aparecer los problemas funcionales. Me duele la panza, me duele un poquito, no tolero un poquito este alimento. En la medida que más moléculas se van destruyendo, la célula tiene dos mecanismos. Si tenés todos los genes que te evitan el cáncer, P16, P53, el BCR1 que le falta a Angelina Jolie, si tenés todos esos genes, la célula dice, a ver, paremos la rotativa. No nos dividamos más porque si no podemos acá provocar un cáncer. Entonces, hace un estudio, la célula se estudia sola. Si se puede desintoxicar, se desintoxica y sigue. Si no se puede desintoxicar, ¿qué hace el organismo? La manda a la muerte, no es normal, no es por viejita, es una muerte patológica. Entonces nos salvamos del tumor, pero estamos envejeciendo más rápido. Y el tejido, cada vez tenemos menos tejido. Entonces, a los 20 años tenemos 90 metros cuadrados para intercambiar oxígeno con los pulmones, con los glóbulos rojos. Resulta que estamos respirando todo este aire contaminado, terminamos perdiendo tejido pulmonar y a los 70 años tenemos el 50 o el 40%. Y si fumás, tenés menos todavía. Porque somos tan vivos los seres humanos que le agregamos el tabaco. 3.000 productos tóxicos y 20 cancerígenos. A todas esas 100.000 moléculas que han dado vuelta. Entonces la víctima primera es la biomolécula, la molécula esta, que deja de funcionar. Entonces, al dejar a más moléculas que no funcionan, más células que estamos perdiendo. Si tenemos suerte, si no, tenemos tumores. Nosotros, doctor Zavala Beñis, venimos siguiendo este tema con mucho interés porque hay una enorme y noble expectativa con tener mejor calidad de vida. Está comprobado que los hombres y mujeres viven más. Hoy, cuando uno ve un obituario, 92, 94, 98, 102, parecen como parte de la vida cotidiana. Días pasados, Sergio Sinay, en La Nación revista que se ha rediseñado ahora, titulaba su columna Vida Buena. Ya no la decrepitud de la que habla el Papa Francisco, el abandono de los niños y los ancianos. Yo he tenido el gusto de entrevistar a muchos colegas suyos y una vez, charlando con Graciela Páez acá, hablamos de la quelación. Inevitablemente, Enrique, siento que somos como seres metalúrgicos contando metales, pero que hay una palabra que uno escucha cada vez más, que es la quelación. ¿Usted puede contarnos de qué se trata? La quelación es uno de los tantos métodos que utiliza, terapias que utiliza, arranca con la medicina, la terapia ortomolecular. ¿Por qué quelación? Chela, viene de chela, la pinza de los cangrejos. ¿Y por qué esta denominación? Porque se estudió ya cuando en la Segunda Guerra Mundial empieza a usarse la mostaza, el arsénico como gas tóxico, había que desarrollar algo para desintoxicar. Estas moléculas se les llama moléculas quelantes, son unas moléculas muy chiquititas, unos aminoácidos que tienen mucha afinidad por los metales. Entonces, estas moléculas se las pone con suero
entra ese suero con esta molécula, va y a donde está estacionado el metal siempre se une a 3 o 4 proteínas. Entonces se forma una molécula muy grande que no la puede, el organismo sabe que es tóxica, pero no la puede eliminar. Esta molécula viene, se lleva el metal y deja una partícula de calcio. Esa molécula muy chiquitita aparece en sangre y el riñón las elimina en las primeras 3 o 4 horas. Hay médicos que lo hacen incluso en forma empírica, sin medir, pero hoy medicina viene, a la raíz de la palabra es medida. Se puede medir eso, qué metales hay en el organismo. Repito, no todo el mundo se contamina igual. La pareja que hace 50 años que viven comiendo lo mismo y viven juntos, uno tiene plomo, níquel y cadmio y el otro tiene... Hay enfermedades, hay enfermos. Claro, a cada uno le toma distintas zonas del organismo donde van a aparecer los síntomas. Cerebro, por ejemplo, tiene todo lo que sea grasa, todas estas moléculas se disuelven en grasa. Todos estos tóxicos se disuelven en grasa. Entonces, hay una afinidad especial por los 12 kilos del celular y de la piel y por el cerebro, que la mayoría es grasa. Entonces, esta quelación se hace en forma programada, de acuerdo a qué metal hay, porque ya se conoce cuáles son los productos que sacan a cada metal, se hace 2 veces por semana. Esto da una calidad de vida, porque todos estos metales tienen infinidad de efectos tóxicos en el organismo. Reemplazan al calcio en el hueso. Entonces la señora tiene ya, por falta de estrógeno, pérdida de calcio. Por más calcio que tome, no se pega, y además, porque está alterada la formación de ese hueso, entonces el calcio no se pega. Entonces aparece en mama, aparece en las arterias, aparece en las válvulas cardíacas el exceso de calcio. El exceso de calcio es tan tóxico como cuando hay metales, es tan tóxico como cualquier metal. Entonces, la calidad de vida que se gana haciendo estos tratamientos y en forma exacta, no empírica, en forma exacta porque se mide. Esa es otra la ventaja. medicina basada en la evidencia. En la evidencia. Entonces, el paciente llega, nosotros lo medimos con aparato de la medicina cosmonáutica, le medimos a estas moléculas cómo están funcionando estas moléculas. ¿Por qué? Porque cuando pierden carga eléctrica pierden agua estas moléculas. No tenemos agua como nos enseñaron en la facultad, que éramos una bolsa de agua. Perdemos agua porque esta molécula pierde cargas eléctricas. Entonces, le hacemos la resonancia magnética porque tiene una lumbociática y en el informe dice signo de deshidratación de los discos intervertebrales. Si a la señora la ponemos en una pileta, le damos a tomar agua, le pasamos un suero, ¿se soluciona? No, porque la molécula perdió cargas eléctricas. Eso nosotros, ¿cómo lo medimos? En 1 minuto y medio, midiendo la conductividad eléctrica. Trabajos del año 50 que con la medicina cosmonáutica tuvieron que retomar. Doctor Sabalabeñiz, ¿hay regeneración celular? Sí. Cuando esta persona elimina, por las distintas alternativas que hay, la quelación oral, esos metales que la intoxican y la dañan tanto. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, los metales, por ejemplo, en los huesos. El metal entra al organismo, pulmón, aparato digestivo, se difunde en la sangre y permanece muy pocos minutos. Pasa a los tejidos enseguida. Se distribuye en forma homogénea, pero después hay un reacomodamiento. Por ejemplo, en los huesos busca el borde de la articulación. Y casualmente en ese borde están las células madres. Entonces, si hay algo que está intoxicando las células madres y lo dejamos, terminan esas radiografías sin cartílago. Entonces a ese le ponemos la prótesis. Cuando lo agarramos a tiempo a esto, sacamos esos metales, estas células madres intoxicadas se desintoxican, van a fabricar de nuevo cartílago bueno. Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos células madre para recambiar, que pueden dividirse 60, 70 o 90 veces, más de eso no. Pero esas células madres tenemos que cuidarlas también, tenemos que desintoxicarlas. Fundamental que las desintoxiquemos. Si están intoxicadas, no vamos a tener buenos tejidos. Y tenemos células madre en todos los tejidos, menos en el cerebro. Lamentablemente ahí en la base han aparecido algunas. Pero están apareciendo trabajos que dicen, de cualquier manera, desintoxicarlo al paciente, que es el problema que tenemos hoy. Los pacientes vienen intoxicados. Allá desde chicos vienen intoxicados. Todos los países del mundo ya han prohibido las sales de mercurio en las vacunas. Tenemos que entrar también en esa. Tenemos que aprender de legislaciones extranjeras, tenemos que aprender de lo que se está haciendo en el mundo. Se están cerrando. Cerraron en Italia Taranto, la siderurgia más grande de Europa, porque se morían todos de cáncer a los 40, 50 años. Entonces,
Claro. Y tenemos que aprender de esto porque, a ver, nosotros hablamos de célula y de calidad de vida de tejido. Estas sustancias que lesionan también lesionan el material genético. Por eso nacen, por ejemplo, estas leucemias de 1 año y medio. En España estudiaron 20 pacientes con leucemia. Ya tenían 32 genes lesionados. Es decir, que si le vamos a hacer terapia genética, tenemos que gastar en ese paciente, tenemos que arreglarle los 32 genes. Entonces, ¿cuánto vamos a gastar en una leucemia? Che, ¿no conviene más que desintoxiquemos? Sí, además, como dice Sergio Sinay, la vida buena, porque detrás de todo esto, doctor, hay mucho dolor, mucha angustia, mucho pesar. Y, como usted dice, y los recursos que se pueden aplicar a los muchos terminan para los pocos, porque la cobija no da para tanto, digamos. Aquellos abuelos, al nombrar pacientes, personas que viven 90, 92 años, que viven más, esas son personas que pasaron la tuberculosis, pasaron la difteria, se murieron muchos de los hermanitos de esa gente. Pero todo esto que han pasado, estas personas que pasaron, ahora, claro, ahora están enterrando a sus hijos con un cáncer de páncreas a los 45 y al netito de leucemia a los 11. Qué injusto. Zonas de la Argentina donde se fumigó durante 40 años con arseniato de plomo la fruta, después de DT y ahora con fosforado. Es decir, tenemos que entrar porque no queda nadie libre. Nosotros tenemos el concepto, y la gente tiene el concepto, de que contaminado está el chico que en el basural recoge alimentos. No. En el aire, en el agua, si le echaron fertilizante a la fruta y a la verdura, esa fruta y verdura que comemos va a tener el manganeso, el zinc que le agregaron a la tierra. Sí, no tenemos incluido a lo medioambiental como un agente patógeno, digamos. Todo una ciencia nueva, la epigenética. La epigenética. La epigenética, toda una ciencia nueva que afortunadamente, por eso uno de los broches que le agregamos a esto, y otro de los 2 temas hay acá, se lesiona la capa del intestino basal. Pasan moléculas que no tendrían que pasar. Entonces el chico ya, desde chico, alergia a la leche, alergia a los alimentos, la tenemos también de adultos, sin síntomas. Entonces circulan sustancias del proceso inflamatorio provocando enfermedades rarísimas, fibromialgia, decaimiento, astenia. Bueno, y la otra es los estudios actuales genéticos, que ya es la frutillita del postre de la medicina biomolecular. Se estudian los genes de la persona y se sabe a qué patologías está predispuesto con mayor probabilidad de sufrir. Entonces a esa persona le decimos, mira, si vos tenés predisposición al cáncer de colon, no comas fiambre, no comas esto, hace una vida ordenada, tenés que comer productos alcalinos o alcalinizar tu ingesta, y se le previene en forma personalizada. Es decir, esta es repetimos, la primera generación que conoce esto. Ya no tenemos más justificativo de echarle la culpa a la fatalidad y a Dios y a que esto es un castigo que me enviaron, o al estrés o a los virus. Hoy podemos identificar qué es lo que está provocando el problema. Doctor Zavala Beñis, por un ratito le propongo a que estemos en un consultorio, usted y yo, como un televidente que ve este programa y que dice, dígame, doctor Beñis, ¿qué podría hacer yo para tener vida buena, una calidad de vida, una vida saludable, no solo cronológicamente, sino poder vivir en plenitud? Bueno, una de las primeras cosas que le aconsejaría en base a la experiencia de las mediciones que hicimos nosotros y de los estudios, los trabajos que preparamos, el paciente que viene y dice yo camino todos los días por razones X o porque me gusta cuidarme, cuando lo estudiamos, la energía en su organismo está bien. El paciente que caminó toda su vida. ¿Por qué? Bueno, a raíz de que encontramos eso, empezamos a estudiar cuál era la causa, porque todos los médicos, todos los colegas dicen, pues salga a caminar, salga a caminar. A veces el pobre tiene tanta fatiga que no puede salir a caminar. Entonces, ¿qué descubrimos? En la facultad nos enseñaban que huesos y articulaciones, cuando se comprimían y descomprimían, provocaban una microdescarga eléctrica. Ahora se sabe que todas las proteínas, de ahí hacia abajo, que trabajan en el músculo, provocan microdescargas eléctricas. Eso hace que permita, a nivel de los tejidos, mantener una energía a nivel molecular. Se recupera incluso la energía de las moléculas estas que las han perdido. Por empezar, caminar, comer. Comemos mal, fuera de tiempo y comemos en exceso en cantidad.
tenemos un horario nosotros, tenemos eso de almuerza como, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, no es una frase, no es un axioma. Responde a nuestros niveles hormonales. Tenemos que hacer un muy buen desayuno. Cuando nos habituamos, llegamos a menor cantidad de almuerzo, no nos exige tanto el organismo, y es más, la cena la hacemos muy liviana. De eso estamos hechos para comer alimentos que provocan, en definitiva, al metabolizarse, provocan un medio alcalino. No es la cantidad, o yo leí que el repollo es bueno, o la miel, el tema es que tienen que ser alcalinos. ¿Cómo se consigue eso? 80% del plato tienen que ser hidratos de carbono, verduras complejos, verduras y frutas, todo eso es el 80%, 20% de proteínas y un poquitín de grasa. No son malas las grasas cuando son de origen vegetal, no exagerar con las grasas animales. Nosotros, ¿qué le ofrecemos a la gente? En 1 minuto y medio saben cómo están funcionando su organismo. Antes les hacíamos el test de tolerancia a los alimentos en los primeros días y nos encontrábamos que estaban tan enferma la basal de su intestino que eran reactivos, no toleraban 35 o 40 alimentos. Era muy difícil de seguir el programa. ¿Qué hacemos ahora? Lo hacemos alejado en el tiempo, de esa manera salen menos alimentos y el paciente puede seguirlo. Pero fundamental, dice en nuestras instrucciones, el caminar y la alimentación el 50%. ¿Y el descanso? Ese es otro gran problema de la actualidad. Cuando todo esto se va alterando, estos problemas funcionales se van presentando, allá al final, un poquito de esto, un poquito del otro, se alteró el sueño. Y ahí es cuando la persona le llama la atención. ¿Qué hacemos? Le damos un tranquilizante, un sedante, un inóptico. Entonces, la computadora que tiene que manejar, último premio Nobel, que tiene que manejar todo el organismo. Nosotros tenemos 2 gramos de un lado y 2 gramos del otro de cerebro que manejan 30, 40 funciones. Si eso no lo desintoxicamos, el ritmo de sueño que necesitamos nosotros no lo logramos. Entonces creemos que dormimos y que descansamos y nos levantamos tan cansados como antes porque no es un sueño de calidad. Si no hay sueño de calidad, tampoco hay hormonas de calidad. Entonces ya se trastorna sueño, alimentación, y ahí empieza el círculo vicioso que termina con el gordito, síndrome metabólico, alteración hormonal, hipertensión. Esas pancitas que no... Tan duras de combatir. Enrique Zavala Beñis, gracias. Un gusto. Gracias por este libro, por su atención. A ustedes los veo la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero la salud. Muchas gracias. I say death to memories. Let's be honest, what's the use in remembering? I was prettier when I was younger. I'd give anything to be 20 again. Disgusting phrases that make us miserable about what we're like today. That's why every time you happen to remember how marvelous your life was, I'll appear. And I'm going to do you a big favor. I'm going to wipe out that memory. I'm going to bury it in the depths of forgetfulness. And now listen closely to my name. Alzheimer, but I don't want you to remember it. Since Marie has been living in this house, she has smoked 51,460 cigarettes in the living room, 22,430 in the kitchen, 38,240 in the dining room, 18,930 in the car, 11,680 in the bedroom. In total, Marie has smoked 142,740 cigarettes. That's a lot, considering she's 7 years old.